Hola amigos, aquí les traigo el caso de la familia Perrón. Bien, sin más paja, que empiece la historia. Historia en general. Había sido un largo tiempo antes de que Andrea Perrón contase su relato de lo sucedido a ella y al resto de la familia en la tranquila ciudad de Harrisville, Rhode Island. Ella mantuvo todo encallada durante 3 décadas hasta que finalmente decidió lanzar su primer trabajo publicado, que marca el primer libro de una serie de 3 partes que narra la historia de las experiencias reales de su familia, viviendo en una casa de campo plagado de espíritus en el solitario campo de Rhode Island. Aunque el relato es inquietante, en particular está muy bien documentado y considerado como una de las apariciones más importantes de la historia, todavía es muy ajeno para muchas personas. Los Warrens consideran este caso, el más intenso, perturbador y significativo de sus investigaciones. Roger y Caroline Perrón finalmente compraron su casa de ensueño en los meses de invierno de 1970. Como mucha gente, estaban muy contentos de estar viviendo en una casa llena de historia y estaban ansiosos de criar a sus 5 hijas allí. Lo que ellos no sabían, era que la casa estaba llena de agonía y muerte. 2 antiguos residentes se colgaron, uno de ellos en una de las vigas del granero. La casa fue construida en un hermoso terreno con un montón de espacio para 5 niños que crecen para jugar. Sin embargo, una vez que se mudaron, los espíritus comenzaron a hacerse presentes. Perrón dice: "Mi madre solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijos. Es un lugar extraordinario. Empezamos a ver espíritus, tan pronto como nos mudamos a la casa. La mayoría de ellos eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos allí. 8 generaciones vivieron y murieron en esa casa antes de nuestra llegada y algunos de ellos nunca se fueron. Al principio muchos de ellos parecían ser inofensivos, como el fantasma que olía a flores y frutas, el que iba a dar el beso de las buenas noches a los niños en la cama, o el espíritu que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina. Todo lo que cabe esperar de una casa embrujada parecía haber estado sucediendo a la familia, así como cosas que se movían por su cuenta y portazos, o susurros al oído durante toda la noche. Probablemente la cosa más aterradora era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en el medio de la noche, despertando a todo el mundo. Había, obviamente, algunos espíritus muy perturbados entre la familia. Tuvimos uno que mi hermana le llamaba Mandy. Era un alma compasiva. Creemos que en realidad era John D. Arnold, que se suicidó en el alero de la casa en el 1800, dijo Perrón. Se parecía en la casa a cuidar de nosotros. Siempre apareció en el mismo lugar, en el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. La aparición solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si él se divirtiera con los niños. Tan pronto hacíamos contacto visual con él, se desaparecía. Lo que es muy interesante es que cada miembro de la familia en realidad vio a estos espíritus errantes por toda la casa. No eran los únicos, ya que gente que había vivido en la casa antes de la familia Perrón los vio también. Todos los que han vivido en la casa que conocemos han experimentado algunos tipos de fenómenos sobrenaturales, dijo Perrón. Algunos han salido gritando y corriendo por sus vidas. El hombre que se mudó ahí para iniciar la restauración de la casa cuando la vendimos salió gritando, sin su coche, sin sus herramientas, sin su ropa. Nunca regresó a la casa y por lo tanto las personas que compraban la misma, y propietarios siguientes, se mudaban brevemente dejando vacante la casa por varios años. Sus descripciones de las numerosas entidades son vivas. Perrón recuerda sus características, o falta de ellas, como especialmente inquietantes. A veces, los espíritus aparecían opacos, o aparentemente sólidos, y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla y bruma. También afirma que los espíritus realmente querían comunicarse con los miembros de la familia, pero no fue a través de hablar en voz alta. Ella describe su discurso como telepática en la naturaleza. Dijo Perrón. Cuando se mostraban, era como si todo el tiempo se detuviera. Mi hermana Cindy lo describió como estar en la burbuja. El aire de pronto se comprimía y de repente nos quedábamos sin poder movernos o hablar, era como tener prohibido hacer cualquier cosa, excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decirnos. James Wan The Conjuring es una película basada en la cacería que tuvo lugar en la casa de la infancia de Perrón y persiste hasta nuestros días. La película retrata a la familia Perrón, aunque la historia rodea la experiencia de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que llevaron a cabo una investigación de su casa de campo en la década de 1970. El guión se basa en sus expedientes, así como en información que la señora Perrón presentó a los productores.
Los Warren hicieron una investigación sobre la actividad sobrenatural en la casa mientras la familia vivía allí, en un intento de intervenir en nombre de la familia. Durante una sesión de espiritismo que va mal, muy mal, se despiertan y evocan una presencia terrible, que la señora Warren cree que es Betsabé, que se describe como un alma olvidada de Dios. Betsabé quería el control sobre la madre de Perron, Caroline, y estaba empeñada y decidida a sacarla de la casa, aterrorizándola, porque el espíritu aparentemente se percibe a sí misma como la dueña legítima de la casa. Vio a Caroline como la competencia. Ella deseaba a Roger y a los 5 hijos. Bathsheba asustaba a Caroline directamente hasta los huesos, la atormentaba con el fuego, el mayor temor de su madre. La describen con una cara espantosa deforme y el cuello roto. Esta cosa era como mirar a algo salido de su peor pesadilla. Según la leyenda local y folclórica, Betsabé era sospechosa de ser una bruja practicante y fue acusada de sacrificar a un niño lactante como una ofrenda de Dovahkiin, el diablo encarnado. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad. A pesar de que fue absuelta de toda culpa en una sala de audiencias, el tribunal de la opinión pública no fue tan amable. Betsabé vivió una vida miserable y murió siendo una anciana en 1885 de una extraña forma de parálisis que el médico que examinó el cadáver encontrado lo describió como una forma impresionante y completamente inexplicable. Se dice que era una mujer joven y hermosa, cuando un niño murió misteriosamente a su cuidado. Cuando se descubrió que el bebé tenía una herida mortal que fue probablemente causada por una aguja incrustada en la base de su cráneo, provocó que tuviera convulsiones y muriese. Betsabé negó estas acusaciones y, finalmente, quedó en libertad por falta de pruebas. Aunque Betsabé pudo haber caminado libre, estas acusaciones nunca la dejaron, ya que la perseguían por vida. Tal vez por eso quería Betsabé a la madre de Perron fuera de la casa y que esté lejos de los niños. Lo que le puso a mi madre a pensar que ningún ser humano debería tener que soportar esto, reclama Perron. Ella se apareció a varios de nosotros, pero yo nunca la vi. Vi a muchos de los espíritus, pero nunca la vi a ella, salvo en un estado de sueño telepático. Cuando ella se le aparecía a mi madre, yo lo veía en un estado de sueño al mismo tiempo que se estaba sucediendo, aunque me rendí inmóvil e incapaz de ofrecer cualquier ayuda mientras ella aparecía para atormentar a mi madre. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Era redonda y gris, parecida a un panal disecado. No podía ver nada por debajo de ella, sin ojos, sin boca, parecía como las telarañas que cuelgan en las esquinas de la bodega, esto según lo descrito por su madre. A pesar de tener a Ed y Lorraine Warren intentando disipar los malos espíritus, terminaron haciendo más daño que bien y nunca tuvieron éxito en librar la casa de su horror. La familia se quedó en la casa durante 10 años antes de finalmente salir, pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esas paredes se quedó con ellos para siempre. Perron siempre sabía que habría escépticos y yo no la culpo. Su historia no es la única que ha sido objeto de críticas sobre si es cierto o no, lo que explica por qué se esperó 30 años para decirle al mundo lo que realmente sucedió en esa casa. Obviamente hay mucho más en esta historia de lo que se ha tratado aquí. Bien amigos, hasta aquí termina la historia. Si les gustó, denle pulgar arriba, comenten al respecto, y suscríbanse a mi canal para ver más contenido de este tipo. Aquí se despide Brian M924. Hasta el próximo vídeo.